Erip Caballero, historiador. Vamos a estar enseguida recorriendo la Casa de la Independencia. ¿Qué tal, Erip? ¿Cómo estás? Buen día, Luis. Muchas gracias. Un saludo para la audiencia y también a todas las madres, en particular a mi esposa Natalia y a mi mamá Nidia. Te están viendo por televisión donde vos tendrías que haber estado haciendo el asado. Nosotros vinimos a joderte este precioso domingo. Pero dejó todo preparado ya él. Sí, seguro, por supuesto. Erip, es difícil encontrarle una nueva arista, digamos, a la historia de la independencia, pero pregunto si nos hubieran dado las situaciones que se estaban registrando en Europa, con una España descabezada en manos de napoleonismo en ese momento, y si mal no recuerdo era Carlota desde Portugal que quería erigirse en la nueva soberana de todas las colonias. ¿Se hubieran dado estos procesos de independencia igual? No, posiblemente en el tiempo en que se dieron, y eso se nota principalmente con el caso de lo que pasó después con Puerto Rico y con Cuba, que prácticamente se independizan casi al final del siglo XIX, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que entender que ese contexto que vos muy bien lo mencionás, o sea, acá el factor desequilibrante es Napoleón, ¿verdad? Ya había algunos indicios de insatisfacción por parte de los criollos americanos con respecto a cómo estaba funcionando. O sea, cuando nosotros miramos la lista de nuestros próceres o cualquier líder de la independencia en América Latina, nos encontramos que todos eran parte de la estructura del Estado español, ¿verdad? Entonces, pero eran criollos y sabían que hasta ahí es donde ellos podían llegar. Y esa insatisfacción es la que se nota, y que, por ejemplo, Félix de Azara, que estuvo hasta fines del siglo, o sea, hasta 10 años antes de la independencia, le escribe al rey y le dice: acá los hijos odian a sus padres, ¿verdad? Porque sus padres peninsulares son los que tienen los privilegios, pero esos privilegios no se los pueden dar, porque consideraban que por nacer en América ya estaban corrompidos. Por eso tenían inferior estatus que sus padres. ¿Por qué fue tan pacífica la independencia, la gesta de independencia en Paraguay? Yo creo que tiene dos explicaciones. Primero, justamente solamente en 1811 se calculan unos 172 españoles peninsulares. ¿En Paraguay? En Paraguay. Y además algunos criollos que eran pro-españolistas eran muy pocos, ¿verdad? Y tenemos también otro elemento, que éramos una provincia periférica, entonces no teníamos, o sea, el ejército aquí era un ejército de los propios provincianos, era una milicia. Si bien con todos los nombres, los husares de la reina, los no sé cuántos del rey, el regimiento del rey, pero el ejército, eran en realidad el ejército no había un ejército. No había un ejército, o sea, era esa élite que eran los oficiales. Sí, unas semanas antes del 15 de mayo, el virrey Helio desde Montevideo le manda una guardia de miñones catalanes a Velasco, que esa noche del 14 para el 15 tienen un intercambio de fusilería con el cuartel de la Revolución, pero nadie quedó herido, ¿verdad? O sea, fue un pequeño intento de tratar de detenerlo. O sea, hubo un pequeño intento, pero incruento, ¿verdad? ¿Y cuántos eran más o menos? Y habrá sido un pelotón, no muchos, ¿verdad? Lamentablemente no tenemos, solamente no tenemos la lista de esas personas, ¿verdad? Incluso hablé yo con un colega que hizo su historia sobre los miñones catalanes en ese periodo, y él no tenía identificado cuántos llegaron hasta Asunción. ¿Pero cuántos podrían haber sido? Y no más de 10. O sea, era para que lo custodien, claro, una guardia personal. Digamos. Exactamente, así mismo. Bueno, entonces, digamos, cuando se produce, digamos, la gesta, básicamente no había defensa de parte de Velasco, lo intimaron para que entregara al gobierno. Claro, Velasco lo que trata en toda esa noche, era ya un hombre de casi 70 años, era un militar bastante experimentado. Él lo que trata es de ganar tiempo, ¿verdad? O sea, él lo que quiere es que amanezca, porque si amanecía, él tenía mejores condiciones de poder organizar una defensa. Por eso que le va haciendo las largas, ¿verdad? Hasta que finalmente la última intimación le dicen: o entrega las llaves o la artillería va a comenzar a disparar, ¿verdad? O sea, y ahí es donde finalmente termina cediendo, ¿verdad? ¿Las llaves eran las llaves de él? La carta de intimación de Pedro Juan Caballero le pide dos cosas: las llaves de la tesorería, las llaves de la armería, y que los portugueses que están con su excelencia no se muevan de la ciudad. Y ningún barco se mueva del puerto.
Esas eran las 4 condiciones. Nada más le están pidiendo. Los portugueses estaban negociando en ese momento en nombre de Carlota. En nombre de Carlota, que estaba el teniente José de Abreu, que por eso, o sea, el plan, dice el doctor Chávez, era que estalle la revolución a fines de mayo. Pero la revolución estalla esa noche del 14 para el 15, porque el 15 a la mañana Abreu se iba para traer las tropas portuguesas, que ya habían sido aceptadas por el Cabildo. Y eso está en el Archivo Nacional de Asunción, está la carta del Cabildo de Asunción a Diego de Sousa diciéndole que aceptaban gustosos la ayuda para sostener los derechos del rey Fernando VII. En realidad Carlota era muy buena esposa y muy mala hermana, porque ella decía que era para custodiar las provincias de su hermano, pero en realidad lo que quería era unirlo a la corona portuguesa, porque la corte portuguesa estaba en Río de Janeiro. O sea, eso claro, gracias a la flota inglesa, ¿verdad? O sea, si se hubiese postergado la gesta revolucionaria o independentista, probablemente nos hubiésemos convertido en una provincia brasileña, porque íbamos a formar parte del Imperio Portugués. O iba a pasar, no podía, la historia por suerte es de lo que pasó, no de lo que hubiese pasado, claro, pero más o menos hubiese pasado lo que ocurrió con Uruguay, que después fue invadido, que fue la famosa provincia cisplatina, tuvo que luchar un montón de años hasta finalmente lograr la independencia justamente con la mediación inglesa, ¿verdad? Entonces se hubiese complicado mucho más nuestro proceso. Porque ese hubiese sido un factor extraño. Y de hecho, eso permanentemente, tanto en las cartas que se le mandan al Congreso como en la convocatoria de los diputados, dice a estos que quisieron entregarnos a una potencia extraña. Yo creo que ahí Velasco no leyó bien lo que ocurría. O sea, Portugal era el eterno enemigo, ¿verdad? El que nos hizo retroceder desde Paraná hasta esta parte. Durante 150 años los bandeirantes nos asolaron. Entonces, obviamente, dentro del, vamos a decir, de la conciencia colectiva, si vale el término, de los provincianos, el portugués era el enemigo, ¿verdad? Y eso está, dice en una de las cartas Caballero, le dice, usted que está pactando con nuestros enemigos, dice. Por eso muchos de los, o algunos por lo menos de los independentistas, no necesariamente eran, digamos, enemigos de la corona española propiamente, o tenían la intención de romper con la corona española, sino evitar caer bajo el control del Imperio Portugués. Como primera motivación, sí, ¿verdad? Obviamente ya había distintos grupos conspiraticios, ¿verdad? De hecho, hay un grupo que está confinado por Fuerte Borbón, en Fuerte Borbón, que fueron enviados por Velasco. Hay otro grupo que cae más o menos entre marzo y abril. Juan Manuel Grance, que era el administrador del pueblo de Yaguarón, tuvo que huir porque intentó también desalentar a las tropas. Entonces había distintos, o sea, era un hervidero. O sea, esos años fueron años sumamente interesantes, 1809, 1810, porque las noticias iban y venían. En el Archivo Nacional hay un montón de gacetas que se traían incluso de Londres y eso se leía, o sea, había como mucha avidez de qué es lo que estaba pasando, ¿verdad? Y finalmente ocurría algo que nunca había pasado, no había rey, porque el rey, el José Bonaparte, era considerado el usurpador. Y por otro lado, Fernando VII era el deseado, ¿verdad? El que estaba preso injustamente del francés, ¿verdad? Incluso en esos años, Velasco le nombra al capitán Fernández comisario de afrancesados para buscar los partidarios, porque también había gente que decía, ¿y por qué no le aceptamos nomás a José Bonaparte y punto, ¿verdad? O sea, estaba muy compleja la situación. Por eso a veces cuando nos enseñan en la escuela es como muy sencillito, ¿verdad? O sea, causas lejanas, causas cercanas y ya nos independizamos. Y en realidad no fue fácil. O sea, ellos no tenían muy claro hacia dónde tenían que ir. O sea, después de casi 300 años de formar parte de una monarquía, después era ¿qué hacemos, verdad? ¿Cómo construimos? ¿Cómo vamos el paso siguiente, verdad? Y era gente muy joven, porque en la escuela te enseñan con imágenes de gente que parece que tiene así 45, 50, que un poco más grande ya, ¿verdad? Pero en realidad era gente de 20 y algo, 30, por ahí nada más, ¿verdad? ¿Qué hacían los otros que eran mayores? Siempre es mi pregunta. Por eso los jóvenes tuvieron que tomar la decisión, ¿verdad? En este caso. Lo que ocurre es que los 3 jefes del plan original, que son Yegros, Blas José de Rojas y Manuel Cabañas, estaban alejados porque Velasco no les deja volver después de Tacuarí porque desobedecieron sus órdenes. Entonces Caballero es el que toma la iniciativa y Caballero, exactamente como decís vos, Patricia, tenía 24 años, él cumple 25 en junio, a fines de junio era su cumpleaños, ¿verdad? Entonces eran gente muy joven, lo mismo Iturbe y todos los otros, Juan Bautista Rivarola, eran gente que
que se formó en el Colegio Seminario de San Carlos, o sea, también eran gente ilustrada, habían combatido contra los ingleses, entonces cuando los ingleses invaden en 1806 Buenos Aires, entonces ellos toman ese liderazgo. ¿Qué hicieron los mayores? Salvo el caso de Valeriano Ceballos y Rodríguez de Francia, que son los que tienen más de 40 años. Después el resto están en ese promedio de edad bastante menores de 30. Vamos a hacer nosotros el contacto con Ricardo, que está él en la Casa de la Independencia, para recordar un poco, digamos, los lugares en donde se fueron dando algunos hechos. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Ricardo, ¿me escuchás? Parece que tenemos algún problema de comunicación con Ricardo. El famoso, el corredor histórico, en realidad este es el lugar en donde se reunían a conspirar, ¿no? Que algunos dicen que era como una suerte de casa de citas. Bueno, esa es ahí una... Lo que ocurre es que los Martínez Sáenz eran también jóvenes, ¿verdad? Claro. Los hermanos Martínez Sáenz, y tengo entendido que ellos ya eran los dueños de la casa, ¿verdad? Entonces era como que no había mamá y papá, ellos creo que ya eran huérfanos, o sea, ya eran, pero tenían más o menos ese promedio de edad. Y ellos, por ejemplo, son a veces muy olvidados, muy dejados en la lista, pero por ejemplo, Sebastián Martínez Sáenz, el dueño de la casa, se convierte en el secretario del consulado cuando se proclama la República, y era un comerciante muy rico, ¿verdad? O sea, los Martínez Sáenz eran una familia muy adinerada. Y estaban todos emparentados, en realidad eran todos parientes, ¿verdad? Yo no sé hasta qué punto pues, se puede decir, yo creo que a lo mejor eran muy fiesteros posiblemente, ¿verdad? Porque tenían recursos, pero a decir que era casa de citas no creo, porque enfrente vivía la tía Juana María, que no creo que haya querido que sus sobrinos tengan ese rubro. Conviertan eso en ese... A ver si ahora, Ricardo, ¿estás allí, Ricardo? Más allá. Ricardo, ¿me escuchas? Es que el ruido de la vandaliza, me parece todo que... lo que creo que es muy fuerte. Acá se escucha bien, imagínate lo que debe ser con Ricardo al lado. Militar. El desfile Sí. militar, sí, ahí está. Bueno, vamos a intentar después entonces a ver si conseguimos el contacto con Ricardo. Ahora, de alguna manera, si bien había obviamente un espíritu independentista, también, digamos, era un sector, como decías vos, de criollos que querían administrar el poder y no iban a poder hacerlo nunca porque ellos no eran españoles de origen, ¿verdad? Entonces había una ambición personal también de parte de ellos. Claro, yo ahí, por ejemplo, de todos los que son líderes de nuestra independencia, el que llegó al cargo más alto fue Rodríguez de Francia, quien en 1809 llegó a ser alcalde de primer voto de la ciudad de Asunción, ¿verdad? Él es el que le jura, él preside el acto de juramento de fidelidad a Fernando VII en la plaza de Armas, ¿verdad? Porque él era el alcalde de la ciudad, ¿verdad? Si se llegaba a morir el gobernador, él asumía como gobernador, ¿verdad? Pero era un gobernador provisorio, ¿verdad? Hasta tanto se nombre nuevamente a un gobernador. Y obviamente que tenían esa ambición. De hecho, yo creo que Rodríguez de Francia es el que tiene mayor, dentro del, yo siempre suelo dar mis clases de ideas políticas, digo, es el político paraguayo que tenía muy clara su ambición de poder. O sea, cómo va articulando, más allá de que podemos estar de acuerdo o no con su política después, posteriormente, cómo él va articulando para finalmente quedarse con el poder y deshacerse de todos los demás, ¿verdad? O sea, ahí es sumamente interesante. Y eso también es, creo que vale la pena que la gente recuerde. O sea, no había un solo camino. O sea, el 15 de mayo de 1811 ellos estaban buscando diferentes caminos y diferentes opciones para ver cómo hacer el paso siguiente, ¿verdad? Y en cuanto a razones económicas, porque, a ver, una cuestión era el conflicto de, bueno, los bonapartistas, los que estaban a favor de Carlota, pero en cuanto a razones económicas, ¿qué les llevaba a estos criollos a buscar la independencia? Ahí está, ese es un punto interesante, Fito. Ellos en el Congreso de 1811 anulan el estanco del tabaco, que era un monopolio real. Acá el Paraguay proveía el tabaco para el resto del virreinato. Y en segundo lugar, la sisa y el arbitrio, que eran unos impuestos que se cobraban en Buenos Aires y nunca volvían. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vos como varón en 1811, hasta 1811, desde los 15 años hasta los 55 años tenías que hacer el servicio militar. Ese servicio militar no era como ahora irte un mes, 2 meses en toda tu vida, no, era cada 2 meses, 15 días ir a hacer la guardia.
O sea, San Antonio, por ejemplo. San Antonio era una guardia, la ciudad de San Antonio hoy. Entonces, si vos vivías en Lambaré, tenías que agarrar tu caballo, a los 2 meses, agarrar, irte, quedarte ahí 15 días y después volver, ¿verdad? ¿Cuál era el problema? Que eternamente se quejan de que el relevo nunca llegaba, se escondía, ¿verdad? Entonces se escondía y entonces vos en vez de quedarte 15 días te quedas 30 días lejos de tu casa, lejos de tus cultivos, o sea, descuidabas todas tus cuestiones por servir al rey. En cambio, con la sisa y el arbitrio que pagaba la hierba, el tabaco y el azúcar paraguayo, se mantenía un regimiento pagado en Buenos Aires. Y eso eternamente el cabildo, o sea, permanentemente, el cabildo reclamaba eso. Ahora decía, ¿por qué allá podemos sostener y acá nosotros tenemos que, encima de tener que trabajar, otra vez tenemos que hacer el servicio militar, ¿verdad? A su costa y minción, decía la documentación de la época. ¿Está Ricardo, Lisa? A ver, un último intento, Ricardo. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Asimismo, estamos sobre la calle 14 de Mayo, Casa de la Independencia, callejón histórico. En este momento hay mucha gente ya que está ingresando hasta este lugar que es emblemático para nuestra historia propiamente como nación, ya que aquí se reunían, por supuesto, los próceres de Mayo, parte al menos de ellos, para orquestar lo que posteriormente va a ser nuestra independencia nacional. El día de hoy se está realizando nuevamente un recorrido, igual que el día de ayer. A las 7 abrieron las puertas de la Casa de la Independencia Nacional. Hasta las 19 horas va a estar abierto para toda aquella persona, grupos de familia, de amigos que quieran venir a visitar y recorrer y conocer nuestra historia. Van a estar acá presentes, por ejemplo, guías turísticos de la Secretaría Nacional de Cultura, quienes van a estar, por supuesto, señalando todos los lugares más importantes que tiene esta casa. Y vamos a tratar de conversar con alguna de ellas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Tu nombre? Mariela Agüero. Bueno, Mariela, comentanos un poco, ¿cuál es la actividad prevista para el día de hoy en la Casa de la Independencia? La actividad prevista son visitas guiadas a partir de las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche. Del día, perdón. Ajá. Pero ¿hasta qué hora va a estar abierto? Hasta las 19 horas. Horario continuado. ¿Qué más va a haber? ¿Qué otra día? ¿Algo de teatro también? Sí, va a haber una obra teatral de la señorita Natalia Sosa. En representación a lo que sería la gesta de la independencia. Mucha gente vemos ya que están ingresando. Me decías hace rato, más de 50 personas ya. Ahora ya completamos los 100. 100 personas. 100 ya. personas, así mismo. Y el día de ayer, ¿qué tal? Mucha gente también. Y la verdad que el día de ayer fueron más o menos 1.500. Y la invitación, por supuesto, para que la gente llegue, para Claro. que se acerque y conocer Aquí- parte de nuestra historia. Aquí sería la invitación totalmente previa a lo que sería hoy, a partir de las 8 de la mañana hasta las 11 serían las visitas guiadas. Y ya a partir de lo que sería la 1 de la siesta, es lo que sería la representación de la obra teatral de lo que sería la señorita Natalia Sosa. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, así que la invitación está hecha, Luis, compañeros, para que puedan visitar la Casa de la Independencia Nacional, que va a estar abierto hasta las 19 horas. Y va a contar con una guía también por cada grupo de personas que vayan ingresando. Así le pueden ir enseñando cada uno de los espacios, dormitorios que se encuentran dentro de este lugar, para tener mayor información. Principalmente la invitación va para los chicos de la casa para conocer sobre la historia de nuestro país. Ricardo, mientras te pido un ratito, mientras estamos viendo estas imágenes, le quiero preguntar acá a Erip, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que se puede ver en la Casa de la Independencia, Erip? Y en la Casa de la Independencia hay algunos objetos que pertenecieron a los líderes de la independencia y que se fue tratando de amoblar cómo funcionaba esa casa. Ese, por ejemplo, es el recibidor, cómo podría haber sido el lugar donde podían haber conspirado. No necesariamente son los muebles exactos, ¿verdad? Esa cama, creo que, si mal la memoria no me falla, era de Fernando de la Mora, ¿verdad? Y entonces lo que se fue haciendo un trabajo muy interesante de la comisión primero de salvar la casa, porque la casa casi fue demolida, ¿verdad? Eso se le debe a Juan Bautista Gilaguina, que evitó que se demuela totalmente la casa. Y después la comisión fue juntando todos estos objetos, algunos donados incluso por los descendientes de los líderes de la independencia, y entonces se va mostrando cómo era una casa de la época, ¿verdad? Un dormitorio,
el recibidor, el escritorio, ¿verdad? Y además hay varios cuadros que fueron hechos con esas representaciones ideales, porque hay que recordar que salvo en el caso de Francia, de los demás se hicieron las imágenes a partir del trabajo de Pablo Alborno, que con motivo del centenario de la independencia lo que hizo fue pedirle a los descendientes que posen para él y más o menos rescatar un poco unas tradiciones orales. No hay retratos directos. No hay retratos directos. O sea, por ejemplo, en el caso de Fulgencio Yegros, su hijo, Rómulo Yegros, sí tuvo una fotografía. Y entonces el famoso, como decían las abuelas, jaetema a su papá, ¿verdad? Entonces, a partir de eso se hizo la imagen de Yegros. ¿Y conocemos algún descendiente de los próceres? Creo que está... Hay una asociación. Tienen ellos una asociación y suelen organizar actividades, ¿verdad? Ellos tienen, con el bicentenario hicieron bastantes cuestiones, pero se suelen reunir. O sea, todos los que son descendientes... Son así, creo que lo más cercano sería tataranieto, algo de... Creo que ya son chosnos. Estamos hablando de 200, claro, 200 años. Sí, porque son los nietos atrás. de los nietos ya. Sí. Sí. Y Francia es el que no deja descendencia oficial, ¿no? Oficialmente no, ¿verdad? Pero en el testamento y después en la decisión del Congreso de 1841 se reconoce a sus dos criadas, usan ese término, María Roque Cañete y Ubalda García. Que son sus hijas. Que son sus hijas, ¿verdad? En la Casa Francia, creo que hasta ahora los descendientes siguen teniendo allí en Helicois, Francia, en Trinidad, ¿verdad? De hecho, hay algunos políticos paraguayos que hasta hoy en día son descendientes de Francia, ¿verdad? Que están muy activos. El que era ministro de Educación de la época de Stroessner era fervientemente reivindicador de la figura de su antepasado, ¿verdad? Como era el doctor Peña, ¿cómo se llamaba? Raúl Peña. Raúl Peña. ¿Verdad? Y, o sea, ellos se reconocen. Hay un libro de Manuel Peña Villamil que se llama La hija del silencio. Era muy, muy interesante para quienes porque finalmente uno no puede entender como el hombre más poderoso del Paraguay, porque nunca ningún político tuvo el poder que tuvo Francia. Francia llegó a tener el privilegio de no tener oposición finalmente activa, porque la descabezó en 1820 justamente a los otros líderes, y él no hizo una aceptación pública y oficial de su descendencia. Qué cosa extraña, Sí. ¿verdad? Bueno, Ricardo, te liberamos nosotros. Gracias por todas estas imágenes que nos sirven un poco para darle, para contextualizar un poco la historia que estamos contando. Eric, decías vos, Francia es el único que tenía aparentemente ya un plan, ¿no? Y bueno, Francia debe ser probablemente el personaje más polémico de nuestra historia junto con Francisco Solano López, ¿verdad? Pero en la encerrona que él aplica en el país, ¿es cierto que eso nos permite, digamos, construir una identidad? O sea, que la independencia se garantiza con eso, o la apertura no hubiese significado necesariamente diluir, digamos, la paraguayidad y que termináramos formando parte de alguno de los grandes países de la región. De hecho, en este primer momento, ellos, en la carta del 20 de julio de 1811, le dicen a Buenos Aires, vamos a formar una confederación, de ser posible con todas las provincias de América, y si no, por lo menos con las del Río de la Plata. O sea, nosotros éramos conscientes. Nuestro principal mercado era Buenos Aires, la plaza de Buenos Aires. Nuestra única vía de comunicación en ese momento era el río. Hasta que se habilita la ruta a Brasil y empieza la aviación a ser importante en este país hasta 1950, nosotros íbamos y veníamos por el río, ¿verdad? Ahí hay todo un debate, si fue un bloqueo o fue un aislamiento. La cosa que el efecto fue, siempre decimos nuestra independencia fue incruenta, pero fue bastante dolorosa, porque prácticamente durante 41 años, como se cerró el río, nuestro comercio decreció totalmente, se hacía algún comercio de subsistencia a través de encarnación con los brasileros, y a veces cuando Corrientes se peleaba con Buenos Aires, entonces vendían algunos barquitos, venían hasta Pilar, y con eso sobrevivimos, ¿verdad? Ahí lo que se nota la gran resiliencia del pueblo paraguayo, porque eso pasó con el gobierno de Francia y los primeros 10 años del gobierno de Carlos Antonio López, ¿verdad? Entonces, y eso obviamente que fue generando como ese espíritu de cuerpo que decís vos, ¿verdad? O sea, todos no quieren aceptar nuestra decisión
secesión, ¿verdad? Porque ese fue el mensaje, por eso empieza la prensa con el paraguayo independiente, o sea, somos independientes, ¿por qué no nos quieren reconocer, ¿verdad? Entonces, eso es algo que creo que Francia en ese sentido, cuando toma la decisión de que ningún barco baje más allá de la Villa Pilar, ¿qué es lo que está diciendo? Está diciendo, yo no puedo garantizarle a nadie su seguridad. Y más allá abajo hay artiguistas, corsos españoles, la Junta de Buenos Aires tenía una falúa que le perseguía. Entonces hay toda una serie de condiciones que él dice, ya no hay condiciones para ir a comerciar. Y si a un comerciante paraguayo le roban, ¿qué clase de Estado voy a hacer yo que no voy a ir a defenderle? Ahora, eso también significa que uno de los mitos es aquello de que Francia dejó un Paraguay lleno de oro, porque en realidad esta era una aldea pobre. Totalmente. Y siguió siendo una aldea pobre. No había forma de que se enriqueciera si no podíamos comerciar. Hay veces que tengo algunos alumnos que son muy francistas y me cuestionan eso, entonces yo siempre uso una frase de Carlos Antonio López en el Congreso de 1854, donde él hace una descripción del país que él recibe, ¿verdad? Porque a veces se dice que Carlos Antonio López es el continuador de Francia, y él dice, o sea, este país no había nada, las iglesias estaban en ruina, el Estado no tenía tal cosa, o sea, y yo tuve que construir todo. Por eso que Carlos Antonio López cambia, porque no siempre o sea, el 14 de mayo siempre se celebró, pero durante el gobierno de López, la fiesta más importante de la independencia era el 25 de diciembre, el aniversario de la jura de la independencia. Y entonces todos los periódicos de la época lopista decían, porque nuestro padre de la patria, el que llegó a consolidar la independencia, es Carlos Antonio López. O sea, Que yo creo que en realidad el gran estadista probablemente junto con Eligio Ayala es Carlos Antonio López, ¿verdad? sí, el caso de Carlos Antonio López es realmente un tema bastante interesante, porque es un hombre... Quedó como opacado por la historia del hijo, pero Sí. en realidad lo que construye Carlos Antonio López es sorprendente. para Carlos la Antonio época. López tenía 18 años cuando se produce la independencia. Nunca salió del Paraguay, pero tenía una idea de qué es lo que había que hacer. Para mí es una cuestión bastante interesante de cómo él tenía una mentalidad, era bastante conservador en muchos aspectos, pero en ese tema de construir la modernidad es muy interesante. Erip, siempre un placer, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias Luis, gracias Patricia y Fito, siempre Gracias. un gusto y espero que haya servido para que recordemos que vale la pena seguir siendo independientes y que efectivamente hoy nuestras luchas son diferentes, ¿verdad? Cuando los próceres quisieron explicar al Congreso por qué hicieron la independencia, decía que para que esta provincia sea feliz y no tenemos que renunciar a eso.